Altagracia Paulino está aquí con nosotros, dirigió Proconsumidor por muchos años, con excelentes resultados, Sí, los mejores elogios, incluso enfrentada a instancias del Estado en momentos muy importantes de la defensa de los derechos de nosotros los consumidores, y nunca dio un paso atrás. Eso es muy, muy importante, porque eso no suele ser el comportamiento de muchos de los funcionarios públicos. Sí. Gracias, Paulino, en aras de continuar en esa defensa del consumidor, que él había hecho desde antes de ser la directora de Proconsumidor, ahora ha tenido una iniciativa muy importante, es el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, ONPECO. Ya tuvo su salida, su lanzamiento, y hoy Altagracia Paulino está con nosotros para compartir detalles de lo que es ONPECO. Buenas tardes, bienvenida, Sol de la Tarde, Altagracia. Sí, muchísimas gracias. Realmente me siento en familia con Consuelo. La presentación Chávez. muy formal. Altagracita. Altagracita, caramba. Pero verdad, la formalidad De es la cariño. cosa. La verdad que sí. Bueno, Altagracita por lo del tamaño. En realidad mi marido me dice Altagracita porque su mamá se llama Altagracia también, y su mamá... Ajá, el Altagracita realmente me lo puso él. Porque en mi casa mi apodo de familia es la Tití, porque cuando Sí. mi hermano antes que yo, por decirle a Chichi, decía la Tití, se me quedó. Entonces mis hermanos, mi familia, pero Altagracita me lo puso Daniel. Y como yo entro a los medios, conozco a Daniel, nos casamos y eso, bueno, pues Altagracita todo el mundo. Sí. Altagracita, el el Observatorio para la Protección del Consumidor. Cuando estaba en el ONPECO. medio, no solamente para completar esa parte un poco anecdótica de el altagracismo de Altagracita. Ya tú eras Altagracita cuando tú estabas en los medios, cuando tú estabas Sí. en Teleantilla, cuando tú eras una reportera, una activista gremial aguerrida, ¿eh? Pero ustedes no lo Cuando sabían que yo estábamos en la estaba. izquierda. Ustedes no sabían que yo estaba casada con Daniel. Es verdad. Oye, pasó Es una verdad. cosa interesantísima. Yo como reportera, Daniel como economista, dando clases en todas las universidades. Ajá. Lo conocía mucha gente del área académica y a mí del área de la comunicación. Cuando viene Leonel en el 96 y gana, que lo nombran secretario de Finanzas, que nos ven juntos, mucha gente, ¿qué? O sea, no sabía que éramos, Oh. pero Consuelo sí sabe porque nosotros claro. compartíamos. ¿Tú también, Cristian? Claro. Porque Líderes Cristian políticas. Claro. y yo trabajamos juntos. En la Es el mismo Bien, partido. claro, sí. Oh, pero por Dios. Claro, pero por Dios. Pues hombre. Pues hombre. Altagracia, uno sabía que tú al salir de Proconsumidor de repente no iba a dejar esta tarea que tenía desde antes de ocupar esa función pública, de la defensa de los derechos del consumidor, ejercida a través de programas de televisión y los medios, un ejercicio público por muchos años. Háblanos del ONPECO, el por qué y por qué como observatorio. Te decía fuera del aire como que hubiese preferido una asociación de consumidores. Esto porque en Indotel hay alguien que representa a los consumidores y no sabemos cómo se elige. Y no tenemos una asociación que en algún momento, y uno lo plantea siempre cuando hay aumento de precio de algún artículo de consumo diario, uno dice, bueno, pero ¿por qué no dejar de consumir tal o cual producto en un momento determinado? Como una poderosa asociación, y tú tienes los méritos, la historia y todas las condiciones para eso. Pero has preferido el observatorio, ¿por qué una cosa y no la otra? Bueno, muy bien. Tú sabes que hay algo con lo que yo me siento bien, y es que la gente me identifica por el tema del consumidor. Así es. O sea, Sí. yo me siento bien porque Esa ya... es tu marca. Sí, esa es mi tu marca. marca país. Entonces, yo en el 95 me conseguí una beca y fui a estudiar el primer curso internacional de Derecho al Consumidor en Israel. Cuando vengo de allá, vengo convencida de que aquí debe haber una ley de protección al consumidor, porque habían 30 latinoamericanos todos exponiendo lo que hacían en su país en materia de defensa del consumidor, incluyendo la chilena, que decía que el CERNA era, después de la Iglesia Católica, la institución más creíble de Chile. Entonces yo dije, no, pero ya se necesita eso. Entonces impulsé la ley, creé la Fundecon, Fundación por los Derechos del Consumidor, para impulsar que haya la ley.
Y la impulsamos hasta que ganamos, se hizo la ley. Bueno, Consuelo, ¿tú te acuerdas los pleitos que echamos? Sí, señor. Para que se aprobara esa ley. Sí. Inclusive una vez me vi hasta acorralada en la Cámara de Diputados en una protesta y eso. Y entonces llega Proconsumidor. Tengo la dicha, bueno, el presidente Fernández se interesó en el tema, porque era un compromiso país. O sea, el país estaba comprometido con la Organización Mundial del Comercio, con las Naciones Unidas, con los acuerdos comerciales, que exigían una serie de leyes para compensar un poco, para que la imperfección del mercado no afectaran a los más vulnerables, que son los consumidores. Entonces, por ejemplo, la ley de competencia, la ley de propiedad industrial, la ley de propiedad intelectual, la ley del consumidor. O sea, y acuérdense que en el 97 el presidente Fernández mandó el INORME, que, o sea, todas esas leyes se iban a agrupar, como es en DECOPI en Perú, en un instituto de ordenamiento de mercado que se llamaba INORME. ¿Ustedes no se acuerdan de eso, que no se aprobó? Bueno, pues las leyes se fueron desagregando y aprobando sin tanto y cuanto los intereses de los sectores interesados. La ley de propiedad industrial se aprobó de una vez, la de propiedad intelectual, o sea, porque para tú poder competir en el mercado, tú tienes que tener la marca, o sea, ese sello. El marco jurídico. El marco jurídico, el origen, definido, la denominación de origen, todo ese tipo de cosas. Entonces, para el consumidor y la competencia, como que no había mucha militancia. Pero nosotros sí estábamos confundidos con y se aprobó la ley. La ley prevé el instituto, me nombran a mí en el instituto. Yo le dije al presidente Fernández, yo lo único que quiero que usted me permita es seguir haciendo desde esta función pública lo mismo que yo venía haciendo desde la sociedad civil. Y él me dijo, yo le dije, esa es la única garantía de que yo no cambie mi discurso, de que la institución sea creíble. Y me lo permitieron, y por eso la credibilidad de la institución. Yo nunca había sido empleada pública, y yo decía, yo no puedo cambiar mi discurso, porque entonces, ¿dónde está la credibilidad? O sea, si yo venía desde la sociedad civil diciendo cosas, y uno como periodista enterándose de cosas, yo no podía hacer igual. De hecho, cuando llegamos a Proconsumidor, hicimos hasta teatro, para hacer el cambio de actitud frente al ciudadano. Hicimos teatro, o sea, yo busqué a Lidia Ariza, hicimos como una tipa limándose la mano con teléfono, ay, cuéntame la novela de noche, una fila de gente ahí que quieren servicio y no les servían. Nosotros hicimos cantidad de cosas para no parecernos a lo que es la cultura de las instituciones públicas. Superados los 6 años en Proconsumidor, superado Fundecon, vista la ley, yo, gracias a Dios, saludable, o sea, no encontré como que era deshonesto de mi parte quedarme tranquila. Entonces hice una evaluación de todo lo que hay y de todo lo que hemos hecho, y sí, el observatorio es más holístico, más amplio, te permite incidir en cosas que desde Proconsumidor tú no puedes, porque hay entes reguladores que están de por medio, que están una serie de leyes colaterales, entonces vinculantes, que aunque la ley dice muy específicamente que es supletoria, nosotros lo encontramos con muchísimos escollos. Yo te puedo decir, por ejemplo, 20 expedientes de fallos de la Superintendencia de Electricidad en contra del ciudadano, que nosotros veíamos que tenían mérito para favor del ciudadano. Sí. Y entonces nosotros, como ley supletoria, la gente iba ya desasistiada, tomábamos los expedientes. Cuando íbamos a acompañar al ciudadano o a los ciudadanos, a los 20 que yo tuve el conocimiento, en el Tribunal Superior Administrativo decían, no, eso es del ente regulador, eso es de la Superintendencia de Electricidad. Claro, pero la ley dice que ante los entes reguladores la ley es supletoria, pero los jueces no entienden eso, y entonces lo devolvían. Entonces, desde el OMPECO sí podemos hacer eso. Sí. Tomar los expedientes porque se violan derechos constitucionales. Y desde el OMPECO nosotros sí podemos ir al Tribunal Constitucional, a la Suprema. Entonces, no solamente es un observatorio para recomendar políticas, hacer análisis, sino también es práctico. Es decir, con capacidad proactiva. Para sí. Poder de iniciativa. Sí. Nosotros tenemos, más que un observatorio. Hemos creado los gabinetes de trabajo. Tenemos el gabinete. Hay un gabinete que se llama de envejecientes, que Fellita Camaño está al frente. ¡Ay, mi madre, qué maravilla! Fellita ha encontrado la ley de envejecientes. Y ahí está todo lo que hay que hacer. Es verdad que candela. Todo lo que hay que hacer por los envejecientes. Incluyendo los aspectos incluidos en la ley
de seguridad social, que Sí. incluye una serie de reivindicaciones para envejecientes que no se aplican. Y la ley misma no se aplica, la ley de envejecientes. No, en no el se país. aplica. ¿No? Y tiene cantidad de cosas. Por ejemplo, un envejeciente tiene derecho a precios especiales en el Teatro Nacional, en los espectáculos públicos. Privilegios. en Medicina, transporte. parqueo, transporte. A mí, Sí. cuando vamos a los bancos, a mí me da vergüenza ponerme en la fila de los No, envejecidos. a usted no, pero usted la pone como figura prestante de esta Mira, sociedad, no es por Cristian, edad. Mira, Cristian, respétame. Sí. Mira. En tu caso... No, porque a mí me da vergüenza porque No, me pues, toca. Eso si tú quieres. Me toca, pero entonces cuando uno se para en la fila de los Digo, yo tengo envejecientes, amigas que por la edad Consuelo. le tienen que bajar Sí, entonces dice los que- pasajes a Sí, eso. como la- Se pone Ella a lo- Consuelo, porque doña Consuelo... Sí, para que porque no le Consuelo se refiera. puso ahí. Entonces yo a mí me... No, es por vieja que yo me puse. Ojo. Alguna ventaja hay que sacarle a eso. Pero es verdad, Cristian. ¿Tú Vieja entiendes? azarosa. Sí. No era lo de azarosa. No lo de Era azarosa, lo lo de de vieja. vieja. No, pero oiga lo que Mira, dice la me da doña. vergüenza, Dice la doña que tiene porque amiga. creo que creen que yo me lo Que- estoy... que- Que porque tengo nombre. No, es por edad, Por- cojollo. Ahora, no me ¿por qué pregunte la mujer cuántos cuida son. tanto? O sea, que se conozca su edad, ¿eh? Mira, cuando la Con gente... ustedes, que son unos azarosos. Sí, cuando, Es verdad. cuando Hay se es algunos, joven, esos son algunos. cuando se es joven y que está en búsqueda, la mujer hace eso, pero después ya, ¿qué? Ya que... Nada, uno se tiene que Tú sentir sabes bien. que parte de la violencia contra la mujer, tú te das cuenta cómo tú estás vieja y gorda. Eso es un, Sí, Sí. eso sí es un... Eso De es... verdad, eso es parte de la violencia. Esto es verdad. A nosotros nos dicen viejo, Esto es feo y verdad. barbudo. Bueno, Mire, doña Altagracita, permítame abordar un tema en ese Mira, eso es interesante. contexto entonces. de lo que usted plantea, de hasta dónde puede abarcar el Un colectivo, peco. el colectivo El versus lo que es observatorio. la función del instituto. Yo acumulo, y tengo que confesarlo públicamente, una frustración de su administración. Usted le marchó a un sector que está abusando de este pueblo y parece que la esperanza era que usted hiciera algo y se quedó en el aire. O que pudiera A hacerlo este y a lo pueblo mejor no pudo. lo están engañando con los combustibles. Mala calidad del combustible, mezclas que no se conocen, nadie verifica calidad del combustible, ni en importación ni en nada. El tema del gas licuado de petróleo es un abuso. Le venden aire a la gente por gas. Ay, sí. Y solo usted se atrevió a tocar Pero el tema. Altagracita se metió Pero con toda esa finalmente, vaina. como que usted se agachó. ¿Qué fue lo que pasó? No, yo no me agaché. Yo no me agaché. Yo libré mi lucha hasta el Así final. mismo. Que vamos a tener que tomar las armas Antes de salir el gobierno del presidente Fernández, hubo una reunión para establecer un reglamento de las normas de la venta del GLP. Hicieron un reglamento, o sea, hubo una reunión que tuvimos más de las 12 de la noche cuando estaba Leonel Fernández, porque yo me planteé con la multa que le pusimos a unos gaseros aquí, Sí, sí. que estamos todavía está en la justicia el está en tema. el Tribunal Constitucional. Entonces hicieron un reglamento. Abusadores. Hicieron un reglamento para regular la venta, o sea, los márgenes de Sobre el tolerancia, la que sé yo peso, cuánto. las medidas. Bueno, hay un 0.5. Entonces ellos planteaban que si es de 4.2, hasta 4.8, que se permitiera un margen entre 4 y 5. Y yo decía que no, porque los pesos tienen que ser exactos. Claro. O sea, entonces se aprobó, ellos elaboraron un reglamento que decía que el margen de tolerancia era 4.2. Eso implicaba casi más de medio galón por cada 5. Por cada 5. Entonces yo dije que no, que yo no iba a aprobar eso. Y entonces eso se aprobó sin la anuencia de nosotros. Eso se aprobó se aprobó como el 12 de agosto, antes del 16. Pero con la anuencia de otras instancias públicas. Y del Públicas. gobierno mismo. No participaron la sociedad civil, ni la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que fue convocada, no participé yo, y ellos lo aprobaron. Entonces, cuando aprueban ese reglamento, nosotros salimos y yo puse mucha multa. O sea, después de eso, porque aún con ese reglamento aprobado, que era de 4.2, tú encontrabas 3.8. ¿Usted entiende lo que significa el 4.2? Es que usted tiene un margen como vendedor de engañar a la gente con la mitad de un galón de Engañar. combustible,
de cada 5 galones. O sea, que te legalmente. compras. O sea, legalmente. con ese Eso es lo que reglamento. le están diciendo a este país. ¿Cómo Con ese, fue? A con mí ese me regla- pasó que yo ¿Cómo tenía fue? un vehículo que se abastecía totalmente con 24 galones y una vez iban por 30 galones. Yo le dije, por favor no me lo llene. No, eso no es- Oye, tenía 6 galones de más Sí. en una de las más conocidas empresas distribuidoras de no, gas. la licuado de medida aquí petróleo. no existe en el combustible. Tú no sabes lo que compras. ¿Pero qué es lo Ni que la es el calidad. 4.2? ¿Cómo Ese fue? margen de tolerancia que aclara Mira, doña supón tú Altagracita. que el punto 5, 0.5 es la medida hasta Sí. ahí, o sea, ahí hay un sinfín, un medidor. Eso es Usted puede tener un margen de error. entonces hay un margen de error que se tolera porque se escapa, se evapora, pero ese margen de error ya en la refinería Está calculado. está calculado, o sea, tiene que ser puntual el 0.5. Y se establece en la fórmula de precios. Entonces ellos, por debajo de 0.5, yo ponía la multa. Cuando yo llegué a Proconsumidor, yo encontré que era el 50% que se le estaba llevando a la gente, el 50%. El 50%. El 50%. Es una locura. Y nosotros salimos a hacer y donde quiera, eso fue una cosa horrible. Ustedes no se imaginan lo que fue, inclusive la pesadilla que yo lo estoy contando milagrosamente, porque ese es un sector sumamente Poderoso, Poderoso y y hasta peligroso. criminal. Un paréntesis en esta conversación con Altagracia Paulino. Un terremoto de magnitud 7,2. Donde Eso es sea, mucho. debe ser mucho. En la escala abierta de Richter, originado hoy en El Salvador, Ay, Dios sacudió mío. toda Centroamérica sin que hasta el momento se hayan reportado víctimas ni daños. Existe una amenaza de tsunami, Claro. informó el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El sismo que tuvo lugar a las 12:43 local, 18.43 GMT en Usulután, se sintió en todo El Salvador y obligó a diversas instituciones y edificios a evacuar al personal como prevención ante posibles derrumbes. Según el MARM, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un tsunami entre 30 centímetros y 1 metro de altura puede generar fuertes e inusuales corrientes oceánicas e inundaciones de menor consideración en playas, esteros y bahías, zonas de puertos y muelles. Además, advirtió posibles inundaciones y daños en estructuras costeras, puertos y muelles, así como en viviendas, restaurantes y hoteles cercanos a la costa. El gobierno recomendó a la población alejarse de la zona costera, de ser posible hacia zonas altas o cualquier lugar seguro, fuera de la zona de riesgo, y a las pequeñas y medianas embarcaciones abstenerse de zarpar durante las siguientes horas después de ocurrido el sismo. Esta información es de apenas hace 2 minutos. El Salvador. El Salvador y Muy toda alto, ¿eh? Y para Centro complacer América. Hay que complacer esperar un balance trágico. La señora gran que está magnitud. al frente, la señora que está doña al frente. Vivian, pregunta a Altagracia Paulino que a partir de qué edad se puede considerar una persona envejeciente. Ya hay un marco, o sea, los 65 años en adelante. ¡Ay, Consuelo! Hay un marco. Digo, entonces quiere Era decir una que- freca. Eso era para puñar Consuelo que tú le hiciste. Pero- Mandaron a preguntar. De los 65 años se entra a la tercera edad. A los Por Por 65. suerte en este salón no hay A envejecidos. los No 60. tenemos ninguno. De A los todos 65. modos, Ni ninguna. Decía un empresario amigo mío que ahora cualquier muchacho tiene 60 años. Pero es verdad. 70. No, es Suben verdad. los 70. Hace Es Digo, verdad. usted defendiéndose. Es verdad. Mira, en Estados Unidos subieron los rangos, o sea, porque el nivel de vida de la persona se ha incrementado y a los 72 años. Oh, pero el presidente de Estados Unidos va a cumplir 71, o sea que no es un jovencito. No, 72. 72. Sí, creo yo. 72. A 72. Aquí ya han Mira, envejecido. complaciendo peticiones, los diputados aprobaron para Luis José Chávez una emisión de bonos, como estábamos hablando de eso, para el déficit de 128 mil millones de pesos. 120 ¡Sopla! pesos para déficit presupuestario. Cámara de ¿Tú Diputados. sabes lo que Altagracia. significa llover sobre mojado? Altagracia. Esa es la implicación que tiene el endeudamiento. Altagracia, Entonces, Bien. que perdón, mientras vamos a tú seguir más ese tema resumas, dentro de un ratito. Mira, más profundiza el problema el del endeudamiento. Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, OMPECO, Altagracia Paulino, puede tomar medidas, acciones, uno que ve una sociedad civil de 12 personas que de repente provoca que un gobierno recule o que en los medios hace un nivel de ruido que parecería que son 6 millones de personas.
¿podría realmente ser un brazo fuerte de los consumidores o afiliar consumidores y a través de la, qué sé yo? Yo no te estoy entendiendo, Cristian. Habla claro. Que el OMPECO es observatorio, Sí. pero Tiene que cierta pueda independencia tener la fuerza de una el asociación OMPECO que tenga de la fuerza consumidores para Ahora, enfrentar enfrentarse a estos monstruos. precios. Por ejemplo, y lo refería en la pregunta inicial, Sí. en el Indotel Ay, hay un miembro que debe representar a los usuarios. ¿Cómo que se elige a eso? A mí nadie nunca me ha convocado para elegir ¿Cuál a es tu ese representante? miembro como mi representante. Podría ser el OMPECO, que yo decía que en vez de observatorio, ser asociación, ser un instrumento de presión para que uno no lo, yo no voy a decir la palabra Sí. jodan delante de Sí. usted y Consuelo. Mira, Pero, ¿verdad? Que uno no lo precisamente fastidie. Gracias hoy, por la delicadeza. hoy salió en El Caribe un artículo del vicepresidente del OMPECO, que es un abogado, Máximo Calzado Reyes, que escribe en El Caribe los viernes. Y en ese artículo él invoca la ley y dice que las asociaciones de consumidores, la representación de los consumidores en los entes reguladores debe ser emanada de la sociedad civil y elegida por un colectivo de la sociedad civil, sobre todo de organizaciones de consumidores, porque son la gente que manejan el día a día. Claro. Casi en todas las instituciones reguladoras hay representantes de los consumidores, pero eso lo designa el presidente, porque se hacía así antes de la ley y nosotros realmente no militamos en eso. O sea, para mí en Proconsumidor eso no era un tema, sí era un tema que se pusiera como eje transversal en la educación formal, la educación al consumidor. Y hoy invoca la ley ese artículo en El Caribe y realmente debe ser así, porque siempre ponen a alguien. Una vez, yo estaba en el Indotel, cuando estaba Gedeón, y firmamos un convenio para los contratos de adhesión de las telefónicas. Sí. Nosotros le quitamos Paso casi el importante. 50% de las cláusulas abusivas que encontramos. Firmamos un convenio y cuando se estaba firmando ese convenio, el representante de los consumidores que estaba sentado a mi lado, lo llamaron por teléfono, él se paró y se fue. Eso es así. Se Que paró y se dijo fue. ser representante de los consumidores, según el O sea, decreto. que él debía estar Él lo había ahí, elegido. Y él fue el viendo primero lo que era. Huyó. Inclusive ahora lo que está pasando con el Huyó tema por de la derecha, literalmente. lo que está pasando ahora con el tema de la llamada turbo. ay, Déjenme ¿Qué decirle son las que llamadas turbo? ay. las llamadas, Eso es importante. Eso es un la tema llamada importante. Ay del turbo, Castillo. una resolución que tomó el Indotel hace como Ah, una sí. semana Sí. para que las llamadas turbo que fueron reguladas Sí. se dejara eso como estaba antes y además Ahora más, llamar a los trabajos. a llamar a los trabajos. Eso viola Viola eso es todo. Para inconstitucional. cobrar. De derechos fundamentales Sí. nuestros. O sea que si son tú violatorios. tienes una deuda con el banco, Pueden llamar a las aquí, 3 de la Antonio. mañana o aquí Pueden llamar a Antonio. Mire, póngame Antonio, Consuelo. mire, don Antonio, mire, doña Consuelo de 6 meses de Usted pierde su préstamo. trabajo fácilmente. Pero por esa es razón. una amenaza. Pero Eso podría Eso es entonces. muy peligroso. ¿Y por qué el- le dicen turbo? Llamadas Porque turbo. llaman cada rato. porque es Y repetitivo. a todas horas. Ellos un limitaron de que a 5 llamadas. Pero hay que Y a tratar las de 3 de la accesar. mañana, que tú crees que se ha muerto Doña alguien. Altagracita, hay que tratar de accesar. Recuérdese que su tarjeta de Para- crédito usted madre. no la ha pagado. Mira, azaroso. Para proteger esos derechos fundamentales, hay que accesar al Tribunal Constitucional y anular esa resolución Sí. del Indotel. Mira, Muchas gracias, pero nosotros. observatorio, asociación, poder para Pero reunir, Indotel para hizo hacerse un comunicado sentir. sobre eso diciendo Sí. que no estaba. Que no, que. Que estaba muy regulado eso. No, ya. no. Ellos. La resolución. Eso, mira, Aprobaron déjame eso. decirte. Salió esta misma semana, creo. o la Sí, pero semana lo regularon pasada. para eso, para decir eso que está pasando. Para Para decir decir que eso. pueden llamar a los trabajos. Regulado Para eso. estaba Y- cuando Orlando Jorge Mera era del Indotel, él formó los cuerpos colegiados. Y yo, como Fundecon, como sociedad civil, fui a los cuerpos colegiados. Y eso se reguló. Y una de las cosas que se reguló con todo el consenso de la sociedad civil era, bueno, la llamada hay que permitirla porque es un Claro. sistema de cobro. Claro. Ahora, dentro de un horario prudente, normal. Prudente. Pues tú llegas del trabajo a las 6 con una jaqueca y Sí. empiezan a llamar y te llaman de una... Imagínate que ahora ellos permitieron 5 llamadas y que te la hagan de 6 a 8 y tú con una jaqueca del carajo. Sí. O sea, la verdad es que no, hay que... Pero ahora peor lo del trabajo, ¿no? Puede sí, llamar a tu ahora trabajo. pueden llamar
al trabajo. Entonces, todo el mundo, la dignidad del individuo está en juego. La intimidad de la y persona. la intimidad de la está persona, violada. porque todo el mundo ahí se va a enterar que tú eres mala paga, que toca lo otro. ¿Cuál Y fue el, el y el cambio? patrón te va a decir, no, yo no te quiero ¿Cuál aquí. fue el cambio que se introdujo con esa medida? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el cambio que se introdujo con Permitir esa la medida? llamada. O sea, ¿qué Permitir la cambió llamada al trabajo. esa resolución? Otra resolución del Indotel Sí, de ahora. ¿qué permitía la otra y qué permite esta? Bueno, la Para otra hacer la comparación. limitaba el horario. Por ejemplo, después de las 6 de la tarde tú no podías estar llamando. ¿Y Ni a ahora? la 1 de la tarde, ni a la 1 de la antes de las noche, 6 de ni la nada de mañana. eso. ¿Ahora? Ah, no, ahora son permitidas creo que hasta las 10 de la noche. Y además... O sea, porque hasta las 6 de la tarde era una forma de fastidiarle la vida a cualquiera. sí. Ahora Entonces, será más. ahora pueden llamar al lugar donde tú trabajas. También a tu trabajo. Y eso, 5 llamadas. O sea, supongo que te hagan 5 en el trabajo y 5 en la casa, ya son Pero 10. no se supone que Pero que ese te instituto pueden llamar debería al- ahí al- actuar al- para al- representar a los tu intereses jefe. de los consumidores. Al A tu trabajo. jefe. A ti, Mira, no, a Y usted esa al medida trabajo. no A ti al favorece a los trabajo. consumidores. Mira, Diaria. no, para nada. Te voy a decir A una tu cosa. trabajo. Perdón, Los cuerpos Altera, colegiados. me hizo un amigo. Una jodida llamada de esa. Me llamaban a las 7 8 de la mañana a mi casa. Para joderme la vida. ¿Tú sabes cuándo yo debía? Me dice el amigo. 12,15. Sí, es O sea así. que las llamadas eran más caras Sí. y la molestia, lo terrible la molestia, Sí. que eran 12,15, que son unos remanentes, que Eso siempre violentar. esa Sí, que cosita que quedaron. queda. Y esa Mira, Violentar un la- derecho fundamental. Mira, la acción de cobrar de la es intimidad. ilícita, o sea, hay que cobrar, que debe pagar y tú debes buscar Claro. la forma de cobrar. Pero el hecho de tú violar derechos fundamentales, violar la Constitución, eso, o sea, hasta ahí llegaste, o sea, espérate. Entonces, el argentario dijo que iba a elevar una instancia ante el Tribunal Superior Administrativo y nosotros no le vamos a sumar. Pero la violación de los derechos constitucionales que hay ahí Dime en una el cosa, Tribunal Altagracita, Constitucional. hay un problema que conspira contra el trabajo de ustedes y es la ignorancia Sí. de los usuarios, Sí. de sus derechos, Sí. de sus deberes, porque nosotros nada más hablamos de los derechos, ¿eh? Ujú. y de los deberes y de los derechos. ¿Qué es eso? Y entonces eso no los ayuda. O sea, no ayuda a que ustedes nos ayuden. Esa ignorancia, ustedes van a hacer alguna Sí, campaña. sí, mira, nosotros, el tema de la educación al ciudadano, Sí. porque, oye, los consumidores no es un gremio aislado. Sí. El consumidor es el ciudadano en su relación con el mercado. Yo en la OCDE lo definí así. Sí. Porque tú, desde que te levantas, tú consumes, tú te relacionas con un mercado de oferta y demanda. Y hay una serie de cuestiones involucradas que tú no te das cuenta. Por ejemplo, la publicidad engañosa, también la publicidad subliminal. Cuando tú usas la emoción y no la razón, Sí. y tú firmas cualquier cosa, cualquier contrato, que cuando tú vienes a tu casa, tú vas emocionado, que una plasma, y cuando va, tal vez se te rompió, y dice, no, eso no te lo entregamos así, tú eras culpable de eso, que esos fueran de los casos que nos encontrábamos siempre en Proconsumidor. Sí. Entonces, hay que educar a la gente a que use fundamentalmente la razón. Hay una serie de mecanismos. El OMPECO va a hacer mucho énfasis en la educación ciudadana. Exacto. La educación al ciudadano. Nosotros vamos a hacer talleres. Por ejemplo, una de las razones que lanzamos el OMPECO ahora, eso estaba programado para yo hacerlo entre febrero y marzo, fue el tema de la Ley de Seguridad Social, 8701. Ay. Nos motivó Ay, mi madre, a que lanzáramos cuánta ignorancia. a que lanzáramos el OMPECO ahora, porque la van a modificar. Sí. Y nosotros queremos participar de la modificación de la ley, porque encontramos en la ley anterior cualquier cantidad de discriminaciones, de lagunas. Y entonces yo me entero, De ignorancia. sí, de la gente, por ejemplo, nosotras las mujeres Y cosas buenas que tenemos tampoco se derecho aplicaban. a la atención, Y cosas buenas Sí, que sí, tampoco porque en se la la ley- aplicaban. maternidad, en el embarazo, a que no lo sabemos. No lo saben. No Así lo es. sabemos. No, Hay y la- una serie de vitaminas que lo estaba explicando aquí cuando vino El doctor. esta muchacha Elizabeth, que no se sabe que las mujeres embarazadas con la seguridad social pueden conseguir las doctora, vitaminas, esto, no lo saben. sí, las medicinas. Sí. También hay un sistema de información que lo tiene, es la DIDA. El mismo sistema de la Seguridad Social crea la DIDA, el sistema de la Dirección de Información para el afiliado. Pero ¿qué sucede? Que la DIDA
nada más informa, no tiene poder de coerción. Exacto. Entonces, ¿quién tiene el poder de coerción en la ley? Sí. Cuando una ARS le niega el servicio porque El pan nuestro de cada día, negarle la medicina yo, por ejemplo, o algo. no, una emergencia. Yo tengo un caso de una prima Sí. que ella le hicieron una mala práctica en una operación en su pueblo. Cuando ella viene aquí, la ginecóloga de mi hija le dice, a esa muchacha le quedan como 2 días de vida. Tiene una septicemia Ay, Dios mío. por dentro. Y la llevaron a Sedimá y en Sedimá le hicieron una histerectomía y le sacaron todo. Cuando llevan la factura, lo que le dice la ARS es que la histerectomía no está contemplada en el plan de seguro. Una muchacha de 28 años. Oye. La histerectomía se la tuvieron que hacer por emergencia Para porque salvarle la vida. para salvarle la vida. Sí. La suerte que yo estaba en Proconsumidor cuando eso, y yo tuve que intervenir, entonces, tú sabes, se ablandaron. Pero si no es así, y lo que le hicieron costaba casi $500,000 de pesos.